les digo, mañana y pasado hay paro, vieron que ayer les dije que para no ponerme a leer el mensaje en el medio de la clase, así que el miércoles y jueves creo que hay pocas comisiones, la 2, la 4 y la de la noche 6/8 no dan tarea de aula, adhieren al paro. No sé si tienen alguna otra comisión, pero creo que me fijé y eran solo esas, de matemática, 2. Por las dudas les digo. Bueno, entonces ahora vamos a retomar lo que quedamos ayer y vamos a ir repasando algunos conceptos. Ahí les dejé compartido la tabla que habíamos quedado ayer. ¿Se ve en el Meet? ¿Vamos? Sí, profe. Bueno, para repasar, de matemática 2 vamos a trabajar solamente con ecuación, las EDO. Entonces, EDO es ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuación, toda igualdad, con al menos una incógnita. Si es diferencial, es que la incógnita es una función donde aparece al menos una de sus derivadas. Si es ordinaria, es que la función que es incógnita es una función escalar. Las que vimos en matemática 1 y que están viendo en matemática 2. Es decir, tanto el dominio como el codominio están contenidos en los números reales. ¿Hasta ahí vamos? El orden de la EDO tiene que ver con el máximo orden de derivación de la función incógnita. Por eso acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Ecuación, acá en la columna segunda hay distintos ejemplos de ecuaciones de EDO. Estas son todas EDO, ¿sí? Lo que vamos a ver son métodos de resolución de EDO, ningún otro. Y no todos los métodos, vamos a ver solamente los que están acá. O sea que son simples los que vamos a ver, ¿sí? Por eso acá en el enunciado arriba dice para ciertos tipos de EDO. Solo EDO, pero para algunas. Ya sabemos entonces al ser EDO, lo que dijimos recién, el orden, fíjense que aparece, ¿cómo nos damos cuenta? El prima. Si aparece una prima, dos primas, tres primas, son los órdenes. Pero en matemática 1 solo vamos a ver método de resolución de EDO de orden 1 o 2. Por eso esta tabla se limita a eso, EDO de primero y segundo orden. ¿Está? Y en la tercera columna está mencionado qué método vamos a utilizar para resolverlas. Ahora, ayer dijimos que para determinar el método tenía que estar bien en claro la clasificación, porque no es lo mismo una EDO de primer orden que de segundo orden, de tercer orden, de orden n, y no es lo mismo algebraicamente, así como en la escuela primaria no era lo mismo una ecuación siempre en una variable, pero no era lo mismo una ecuación lineal que una cuadrática, que una cúbica, que una logarítmica, que una exponencial, una trigonométrica. Entonces, acá lo mismo. Son EDO de orden 1, 2 o 3 o n, pero importa el álgebra, o sea, cómo es la estructura algebraica de la EDO, que es lo que vamos a ver hoy. Aclaro una cosa, hoy vamos a ver solamente las de orden 1, ¿sí? Y un tipo. Después con Santiago van a ver las de orden 2 y orden n, pero hoy llegamos hasta el tercer renglón, con suerte. ¿Está bien? Si podemos, vamos a hacer algún trabajito. Entonces, a modo introductorio, si la forma de la ecuación es la del primer renglón, que nos dice la derivada es igual al producto entre dos factores, uno exclusivo de la variable independiente y otro exclusivo de la variable dependiente. La x la independiente, la y la dependiente. Si estamos en ese tipo de estructura algebraica, derivada igual a producto de dos factores, pero uno exclusivo de la variable independiente y otro exclusivo de la variable dependiente, vamos a aplicar el método que se llama variables separables. ¿A qué les suena si les dicen método a variables separables? Lo que está a la derecha es bastante intuitivo, en la última columna. Se separan las variables, por eso se llama método a variables separables. Se separan las variables, se integra, que habíamos dicho que para
si nos dan la derivada y hay que integrar, se separan las variables, se integra y se obtiene el conjunto de solución. ¿Estamos? Y hoy, respecto al conjunto de solución, acuérdense en que hay 3 tipos de soluciones. Con estos métodos vamos a encontrar la solución. ¿Qué 3 tipos de soluciones había que vimos ayer? General, particular y singular. Con los métodos vamos a encontrar la solución general, la que abarca tantas constantes de integración como orden de Laedo. ¿Está? Es importante tener esto en cuenta porque después, si están dentro de un PBI, problema de valores iniciales, van a tener tantas condiciones iniciales como el orden de la EDO y con esos valores iniciales van a obtener, primero resolviendo por algún método, encuentra la solución general y con los valores iniciales van a obtener una solución particular. Pero eso no es parte del método, porque el método es para obtener la solución general. ¿Estamos? Y con los valores iniciales, la solución particular que verifica los valores iniciales. Y la solución singular eran aquellas que son soluciones, es decir, que verifican la EDO, pero que no se pueden obtener a partir de dar constantes a la solución general. ¿Estamos? Hoy voy a retomar lo de la solución singular con un ejemplo. Y ayer preguntaron cómo se obtienen esas soluciones singulares. Son especiales y no se obtienen por método porque son muy especiales, aisladas. Entonces no hay algo metódico para encontrar porque si no, no serían singulares, no serían especiales. Así que vamos a ver algunos ejemplos de esas soluciones singulares. El segundo renglón también sigue siendo EDO de primer orden. La estructura algebraica es una función exclusiva de la variable independiente, vamos a suponer que las variables son x e y, acá están genéricas, ¿no? Pero la pueden llamar con cualquier letra. ¿Cómo me di cuenta en el primer renglón que x era la variable independiente? No, pero en el primer renglón. Porque ahí está la derivada de i. Porque está la derivada de y, dijeron acá en el MIT. Por eso en el primer renglón no hay duda que la variable dependiente es la i, porque aparece el i', el i derivado. Y la otra letra que sea, que puede ser x, p, q o la letra que sea, es la variable independiente. En el segundo renglón, me apuré a decirlo, pero no saben cuál es cuál, porque no aparece expresión de derivada en el segundo renglón. Aparecen los diferenciales, los de x, de y. Como no nos ponen el prima, no podemos asumir que x es la variable independiente e y la dependiente. ¿Está eso? Depende. Cuando les den el problema, tendrán que, del problema, analizar quién sería la variable independiente y cuál la dependiente en el segundo renglón. ¿Qué estructura algebraica tienen las EDO del segundo renglón, que son de primer orden? Es un factor exclusivo de la x por el subdiferencial, diferencial x, más un factor exclusivo de la y por su diferencial y igual a 0. Cuando tienen eso, también se utiliza el método de variables separables. Es decir, se separan variables. Cuando decimos separar variables, es como en la escuela primaria. Una en el primer miembro, otra en el segundo miembro. Igual que lo que dijeron ayer, despejar. Separar variables es, paso el primer miembro, me tiene que quedar todo exclusivo en una variable dependiente o independiente y en el segundo miembro todo exclusivo de la otra variable. Eso es separar variables por miembros. Primer miembro de la ecuación, segundo miembro de la ecuación. ¿Estamos hasta acá? En el tercer renglón, vamos a ver si llegamos, nos dicen que es una EDO de primer orden que se dicen lineales. ¿A qué les suena algo que le dicen lineal? A una recta.
pero si hablamos de ecuación lineal, cuando vieron en la escuela primaria no lo vieron con este nombre, ¿no? Pero en la secundaria sí hablamos de ecuación lineal, cuadrática, exponencial. ¿Qué era una ecuación lineal? En la variable x, por ejemplo. ¿Qué sería una ecuación lineal en la variable x? Un ejemplo. Esos los trabajaron en el ingreso y en la secundaria, pero en el ingreso seguro. Yo digo sin ir a funciones. Una ecuación, que me digan una ecuación en la variable x, o sea que la incógnita sea x, pero la ecuación sea lineal. 2x más 4, falta algo. Si es una ecuación que dijimos ayer, si es igual a y, son dos variables. Sin funciones. ¿Qué sería una ecuación? Pueden arriesgar el resto y en el MIT también. 2x más 4 igual a 2, por ejemplo. 2x más 4 igual a 2, dicen en el MIT, y es correcto. Es decir, tiene una ecuación, es decir, una igualdad con al menos una incógnita. Si les digo en la incógnita x, es que tiene que aparecer la x. Y si es lineal, por ejemplo, lo que han dicho en el MIT, 2x más 4 igual a 2, la variable independiente está dentro de una expresión polinómica de grado 1. ¿Está? ¿Está bien? Es decir, el exponente de la variable independiente son naturales o 0, pero hasta 1. ¿Sí? ¿Cómo sería una ecuación cuadrática en la variable x? Un ejemplo, ecuación cuadrática en la variable x. 2x al cuadrado más 4x igual a 6 es un ejemplo de ecuación cuadrática en la variable x. ¿Por qué cuadrática? Porque los exponentes de la, primero, en la variable x porque es la incógnita, ecuación porque es una igualdad con al menos una incógnita en la variable x, y cuadrática porque los exponentes de la variable independiente son naturales o 0, porque el 6 es el término independiente, está por x a la 0. Vos dijiste igual a 6. Sería 6 por x a la 0, el exponente es 0. Naturales o 0. Bueno, y en las EDO, donde la función incógnita es donde la incógnita es una función escalar, ¿qué es lo que tendrá que tener exponente 0 o 1? ¿Qué se imaginan? Si son ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales. La x no, porque ahora la incógnita no es x. La, bueno, p de x o como sea que se llame la función incógnita. En E2, las incógnitas ya no son x, sino son funciones escalares. Entonces, lo que va a tener que tener la linealidad es la incógnita, la función escalar. ¿Está? Entonces, si se fijan, en el tercer renglón, la función incógnita, acá sí otra vez aparece que la variable independiente es x y la variable dependiente es y, porque aparece el prima en la y. Entonces ahí identificamos que es una EDO de primer orden con variable independiente x, variable dependiente y la función incógnita y su derivada y prima, ¿qué exponente tiene en ambos casos? Y e y prima. 1, por eso es lineal. ¿Está? Y prima no, o sea, cuando no escriben el exponente es que es 1. Entonces y prima está la 1. E y está la 1. Y entre ellas no están ni multiplicadas ni divididas, ni entre ellas ni por expresiones de ellas, porque están multiplicadas por una p de x, por una expresión de x, pero no de y. Entonces va a ser lineal, una EDO de primer orden va a ser lineal y en realidad
Yo ahora lo doy para primer orden, pero después van a trabajar edo lineales de orden n. Y tiene que quedarles la idea que cuando son edo lineales, es que la función incógnita y todas sus derivadas no aparecen multiplicadas ni por sí mismas, ni entre ellas, ni entre expresiones de ellas. Es decir, por sí misma, ¿qué sería? Que si aparece y' al cuadrado, sería por sí misma. Entre ellas, ¿qué sería? Que apareciera y por y'. Y por expresiones de ella, ¿qué sería? Que apareciera y' por raíz cuadrada de y. Bueno, esas no serían lineales. ¿Está? Cuando estamos frente a este tipo de estructuras, y' más p de x por y igual a q de x, se llaman edo de primer orden lineales, y el método que se utiliza para resolverlas es el método de sustitución, con más amplio. Este es un esquema orientativo. No es que tenga que seguir todo así, tal tipo receta, porque hay casos más simples que se pueden resolver por otros caminos más simples, ¿sí? Entonces, el método que se utiliza para resolver las edo de primer orden lineales, en general, es el método de sustitución. Sustituir algo, ustedes lo han visto en qué tema de la secundaria. Método de sustitución. Sistema de ecuaciones. Y acá va a aparecer eso, un sistema de ecuaciones, donde van a tener que sustituir la función incógnita y por el producto de dos funciones, v. Y no me explayo más en esto porque es más fácil verlo con ejemplos, ¿sí? Entonces, la y la vamos a sustituir por el producto de v, que serían otras dos funciones escalares, y ahí hacemos el método. Cambiamos las variables, sustituimos la variable dependiente, o sea, la incógnita, ¿sí? ¿En el Meet se escucha? Sí, sí. Entonces, vamos de un segundo que se cayó el lápiz. Acá está. Puedo mover. Profe, no se escucha. Hola. Ahí está, ahí se escucha. Hola. ¿Se escucha? Sí. No. Aguante que no sé qué micrófono estoy usando. A ver.
A ver ahora. Sí, se escucha, profe. Escucha, bueno, porque recién salió en el parlante y retomó en todo el aula 1. Bueno, volvemos. Vamos. Ahora no me voy a poder ni mover. Qué desastre. Bueno. Ahí vamos. ¿Se ve el PowerPoint en el Meet? Sí, sí, se ve. Bueno, me voy a tener que quedar muy quieta. Acá hay algunos ejemplos del cuadrito que estaba antes, ¿sí? Que son EDO de primer orden. ¿Qué formato tienen que tener? Pueden ser diferentes, o sea, que tienen que tener la habilidad de algebraicamente ver, no forzadamente, si lo pueden llevar a alguno de esos 3 primeros renglones, ¿sí? Pueden aparecerle, porque acuérdense que los esquemas les dan tipos, después no van a aparecer así en todos los problemas. Pueden aparecer de distintas formas y ustedes tienen que ver si lo pueden pasar dividiendo para un lado, agrupar, simplificar y llevarlo a alguna de esas 3 formas, porque el cuadro no pueden estar todas las expresiones, sino son las expresiones finales. Entonces, en este que está acá, aparece X por Y por Y'. Con lo que vimos recién, ¿esta sería lineal? No. ¿Por qué? Están multiplicadas la función incógnita, que es la y, con su derivada. Así que esta, ojo que no es lineal. Esta es de primer orden, pero no es lineal. No van a querer usar acá el método de lineales porque no les va a resolver nada. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es clasificar la ecuación. EDO, primer orden, y en esta es no lineal. ¿Estamos? Esta otra esa es una EDO primer orden. ¿Será lineal o no lineal? No. ¿Por qué? Se dividen una expresión de la función con otra expresión. Entonces tampoco es lineal. ¿Sí? Pero son diferentes la primera y la segunda. La primera se resume de la forma como está acá al costado. Una expresión en la variable independiente, la función y la incógnita igual a 0. En cambio, la otra, la del segundo renglón, es la derivada está igualada a una expresión de la variable dependiente e independiente. Son ejemplos estos, ¿sí? Y hay un tercer ejemplo que se conoce como forma diferencial, que es, puede aparecer la expresión en x e y multiplicado por el diferencial x más una expresión en x e y multiplicada por el diferencial y igual a 0. Es de primer orden, pero no es lineal porque en el segundo globito, en este globito aparece la función incógnita, que es y, sino a la cual le estamos aplicando el coseno. No aparece la y sola, ni la y prima sola, aparece el coseno de la y. Entonces no es lineal. Entonces, primera dificultad, clasificar y darse cuenta si es o no lineal. De acá y la semana que viene también, ¿sí? Sea de segundo orden, de tercer orden n. Y después tener la habilidad de poder interconvertir una en otra. ¿Por qué? Son todas, acá hay 3 ejemplos, cómo pasar de la situación A a la B, o de la B a la C, o de la C a la B. ¿Y por qué es importante, insistimos, tanto desde el primer día de Matemática 1 que repasen lo de la secundaria y lo del ingreso? Porque si ustedes no tienen dominio algebraico, por ahí no están simplificando expresiones y se meten en complicaciones de integrales innecesarias. Entonces, si saben las operaciones de números reales, van a poder interconvertir una en la otra, como están ahí de ejemplos, pasan restando, pasan dividiendo, sumando, cancelando, y quedan expresiones mucho más simples y directas para aplicar por un método. ¿Está bien? Entonces, sabrán ustedes quién tiene que repasar lo de la secundaria y lo del ingreso. La del ejemplo A
llevarla a la estructura de la B es que quede la I despejada. Y si tuvieran que separar variables en el primer ejemplo, acá, ¿qué faltaría hacer? ¿Qué se les ocurre? Después vemos el método, ¿no? ¿Qué harían? Pasar multiplicando la I. Pasar multiplicando la I, dijo el compañero, y falta algo más, pero después lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, acá, esta que está acá, la de la B a la C, simplemente es, fíjense, no, simplemente no, hay dos cuestiones acá. Una que vimos ayer, expresar la derivada y prima como diferencial de y sobre diferencial de x, que es otra notación para la derivada. Ojo con forzar los denominadores. No distribuyan los denominadores si hay resta en el denominador. No se puede distribuir, ¿sí? Lo que se puede distribuir si abajo hay un término y arriba hay más de un término, ahí sí. Pero si abajo hay sumas y restas, no vayan a distribuir la suma y resta respecto al cociente, abajo. ¿Está claro con eso? Porque después, por decir, ay, debe ser más fácil, simplifican todo y les queda un 1. Entonces tampoco es que pueden simplificar cualquier cosa. Acuérdense de las operaciones de la escuela. Y bueno, quiero aclarar una cosa. En el ejemplo B, en el del medio, que es otro ejemplo diferente que el anterior, no van a poder separar las variables. Ese se resuelve de otra manera. No hay forma porque no está como factorizada. Así que ahí no lo vamos a poder separar. Y el tercero, bueno, acá está cómo pasan de término. Y ahí, ¿cómo harían para separar las variables? Es parecido al primero. El coseno de y va a pasar multiplicando. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces vamos a ver en qué se basa en este método de separar variables. Hay dos. Primero, acordarse que tienen que aparecer como la ley, la expresión de la EDO tiene que estar como factorizada y cada factor exclusivo de una variable. Un factor exclusivo de la variable dependiente y otro de la variable independiente. Pero puede aparecer con cualquiera de estas dos expresiones que está acá arriba. Cualquiera de esas dos expresiones se llevan a separar las variables. La más directa, aunque parezca difícil, ¿cuál les parece que sería de separar las variables? ¿La de la izquierda, y' igual mx por ni, o la de la derecha, px diferencial x más qi diferencial igual a 0? ¿Cuál les parece que será más fácil más rápido de resolver? La primera dicen acá, ¿eh? La primera sería. ¿Alguna otra opinión? Entonces, ¿cuál? ¿La primera o la segunda? Acá dicen la segunda porque es más fácil pasar todo un término para el otro miembro. ¿Alguna otra opinión de por qué una es más fácil o más difícil? Bueno, en realidad es la segunda, porque ya aparece la x con el diferencial x y la y con el diferencial y. Insisto con esto, si las variables son x e y, podrían ser p, q, r, lo que sea. Pero en la segunda, que es la forma diferencial, ya aparece una variable, una expresión de la variable con su diferencial y otra expresión de la variable con su diferencial. En cambio, en la primera no hay dos diferenciales. Primero tendríamos que expresar y' como diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Está bien? Es un paso intermedio que se agrega. ¿Siguieron? ¿Estamos hasta acá? Entonces, lo primero que se hace, si estamos en la forma diferencial, que es esta segunda, ya está para despejar. Pero si estamos en la primera, y' igual mx por ni, lo primero que hay que hacer es escribir y' como cocientes diferenciales. Sí o sí. Cuando ya tenemos y' como cocientes diferenciables, ahí sí, agrupamos todo lo que sea de una variable en un miembro y todo lo que sea de la otra variable en otro miembro. Con un detalle. ¿Dónde tienen que quedar los diferenciales?
¿Qué pasarían ahí? Según lo que está ahí en el PowerPoint. ¿En el primer miembro la Y o en el primer miembro la X? En el primer miembro la Y, ¿por qué? ¿Qué cosa? ¿El diferencial? El diferencial Y. Pero esperen. Esperen. El denominador es el de abajo. Ah, está bien. ¿Y vos qué dijiste? ¿Qué? ¿Lo pasarías? Acá dice la compañera, el dx, el diferencial de x lo pasaría al lado de m de x. Entonces, ¿qué dejan en el primer miembro? ¿Las expresiones de y o las de x? ¿Eh? ¿En el primer miembro? Ah, bueno, si no es blanco, es negro. Sí, por eso. Pero ¿qué dejan en el primer miembro, el de la izquierda? Las de y. Y en el segundo miembro, las de x. Porque si están diciendo que pasan el diferencial para el otro lado, las x las están mandando para el segundo miembro. ¿Por qué? Porque los diferenciales tienen que quedar en el numerador. No tienen que quedar abajo, tienen que quedar arriba. ¿Está bien? Entonces, primer paso, y' expresado como diferencial de y sobre diferencial de x, si esos son los nombres, ¿sí? Segundo paso, los diferenciales en el numerador. Tengan la letra que tengan. Y ahí hay una aclaración que, porque ¿qué harían antes de pasarlo? Acá dijo la compañía, el diferencial x lo pasan al lado de m de x. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pasan el de x para el segundo miembro. ¿Y después qué hacen? Pasar el NI al primer miembro. Pasar el NI, dijeron acá en el MIT, al primer miembro, porque tenemos que separar las variables. Todo el primer miembro con una variable, todo el segundo miembro con otro. Pero de la escuela primaria, si pasan algo dividiendo, ¿qué tienen que aclarar? Que sea distinto de 0. Entonces, ojo con este método. Cada vez que lo aplican, tienen que aclarar que lo que pasan dividiendo no sea 0, porque si no, invalidan todo. Por eso está acá. Vamos a pasar dividiendo siempre que lo que pasemos dividiendo no sea 0, no sea la función nula, ¿sí? Cuando pasamos dividiendo, ahí hay un cambio de letras, porque en realidad estos son casos complicados, pero pueden haber un montón de factores. Lo importante es que juntan todos los que sean con X en un miembro y todos los que sean con Y en otro miembro. Y ahí tenemos una nueva reestructuración que la llama Q de Y diferencial Y, P de X diferencial X. No importa si es M, N, lo que sea, pero que es una expresión exclusiva de Y por su diferencial Y y una expresión exclusiva de X por su diferencial X. ¿Y qué se les ocurre que habrá que hacer para lograr la solución? Hay que integrar. Y se integra acá, cuando ya están separadas las variables, no antes. Integramos. Integramos. ¿Qué tipo de integral es la que está ahí? ¿Qué integral es esa? Indefinida. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Un conjunto de funciones primitivas de Q de Y y un conjunto de funciones primitivas de P de X. Esos conjuntos de primitivas, que esta es la integral indefinida, por alguno de los métodos que vimos. Acá lo llama R, S con la letra que sea, pero ojo con esto. Si queremos decir que son las primitivas, hay que aclarar que al derivarlas obtenemos lo que estábamos integrando, ¿sí? Por eso, R de Y son primitivas de Q. La derivada de R es Q. S de X, S es primitiva de P. La derivada de S es P.
Tienen que aclararlo eso. Si no, no está bien, porque es una familia de primitivas. Y como lo que queremos es, ¿cuál era nuestra incógnita de la Edo? La I. ¿Qué hay que hacer? Si se puede, despejar. Si no se puede, cortan ahí. ¿Está bien? Ahora, ojo con esto. Si se puede, no es que no se puede porque está difícil. Tienen que aprender a despejar. ¿Estamos? El si se puede es engañoso lo que le estoy diciendo. No es que bajen los brazos a la primera dificultad. Salvo muy pocos casos, se va a poder despejar, pero tienen que dominar las propiedades de logaritmos, exponenciales, potencias, raíces, trigonométricas, ¿está bien? No es que porque la vean difícil, no se puede, no. Vamos a ver un ejemplo en que no se puede, pero la mayoría se va a poder. Bastante dominio algebraico se puede. Entonces, bueno, acá dice, si se puede, se despeja. La diferencia entre el punto 6 y el punto 7 es, si no se logra despejar, se dice que la función incógnita, que es i, está definida de forma implícita. ¿Qué quiere decir algo implícito? Que no se puede ver a simple vista, o lo que se llama no evidente, no obvio. En cambio, si logran despejar la i, que es la función incógnita, recibe el nombre de expresión, es la solución general, pero la expresión de forma explícita. Está evidenciada, despejada la función incógnita. ¿Estamos? Siempre que puedan, conviene despejarla, porque acuérdense que esto es para estudiar modelos. Entonces, si están estudiando población, temperatura, nivel de soluto o lo que sea, conviene tener despejada la función incógnita, porque si no, tienen todo mezclado. O sea que hay que hacer el esfuerzo para, cuando sea posible, despejarla. Y por último, hay que analizar si esos valores que al principio dejamos afuera porque anulaban el denominador y no lo podíamos pasar dividiendo, ¿me siguen? Antes, cuando dijimos pasamos dividiendo, dijimos siempre que no sea cero. Entonces, este método sistemático servía siempre que la i no sea cero. ¿Y qué pasa cuando la i que dejamos afuera, esta i que dejamos afuera porque anulaba el denominador? Hay que estudiarla por separado y ver si es o no solución. No queda otra. Porque la dejamos afuera del método, ¿está bien? Entonces, ¿cómo analizamos si es solución? ¿Qué habría que hacer? Ver si esa que la dejamos separadita, si es solución. ¿Cómo hacen para ver? Se cortó, profe, no se te escucha. Hola, hola, hola. Hola, ahora sí. Hola, hola. Hola, hola. Dice, sí se escucha. No, ahí te veo hablar, pero no se escucha.
Hola. ¿Ahora? Ahora sí. Ay, no, pero está muy inestable esto. Bueno, no sé. Hola. Volvemos. Lo que les decía antes era... Ahí vamos. Ahí está. La solución que habíamos dejado separada porque anula... ¿Se escucha en el Meet? Sí, se escucha. Bien. La solución que habíamos dejado separada, que acá está con i asterisco, pero puede ser cualquier función, que la dejamos separada porque anulaba el denominador y obviamente la división por 0 no existe. Lo que yo pregunté, que lo repito por si no quedó grabado, es cómo analizan si esa función que dejamos aparte es solución de la EDO. ¿Qué había que hacer para analizar si una función era solución? ¿Qué había que hacer? Reemplazar. Reemplazar. Se hace eso. Se deriva, se reemplaza en la EDO y puede, si la verifica, es que es solución. Y si no la verifica, no es solución. Tan simple como eso. ¿Estamos? Entonces, lo tenemos que analizar por separado. La dejamos aparte porque anulaba el denominador. Resolvemos el método y analizamos esa que dejamos aparte, la reemplazamos en la original y nos preguntamos si verifica o no. Si llega a verificar es que es solución y la incluimos. De ser posible, nos preguntamos, esa que dejamos aparte por el método, ¿puede ser obtenida dándole alguna constante a la solución general? En ese caso la incluimos como una solución particular. Y si no fuera posible obtenerla a partir de la solución general, ¿qué tipo de solución sería? Singular. Exactamente. Y el conjunto solución va a estar conformado por la solución general y la solución singular o las soluciones singulares. El conjunto solución abarca a todas, sean solución general, particular o singulares. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. A ver si está acá. Sí. Primero analizamos que sea una EDO de primer orden. No es lineal, ya lo habíamos analizado antes. Lo primero que hacemos es expresar I' como cociente de diferenciales. ¿Por qué es a variables separables? Porque hay factores que dependen exclusivamente de una de las variables. Acuérdense que toda fracción, todo cociente lo pueden escribir como un producto. En este caso, como aparece I', la I es la función incógnita y la X, la variable independiente. Entonces, lo primero que hacen es expresar I' como cocientes diferenciales. Y después separan y decimos, bueno, antes de pasar dividiendo I menos 1, ¿qué tenemos que decir? Para pasar I menos 1 dividiendo al denominador no puede ser 0. Entonces, ¿qué solución dejamos afuera? ¿Qué dice? 1. Si I es la función constante 1, la tenemos que dejar afuera. ¿Por qué? ¿Por qué se deja fuera la constante la función constante en 1? ¿Por qué? Muy elemental. Si hacemos 1 menos 1, 0, no podemos pasar dividiendo. Entonces esa la dejamos separadita y la analizamos aparte al final. Cuando ya dejamos esa y se lo remarcan, porque no se la tienen que olvidar, se lo remarcan bien remarcado, acordarse de probar al final, porque puede ser solución. Separamos las variables, los diferenciales siempre en el numerador.
e integramos. ¿Cuánto dan la familia de primitivas? De 1 sobre y menos 1. Y de 1 sobre x más 2. ¿Qué da? Logaritmo natural ¿Logaritmo natural de qué? de i menos 1 y logaritmo natural De y de... menos 1 y de logaritmo natural de x más 2. ¿Faltó algo? Logaritmo natural de valor absoluto. Logaritmo natural del valor absoluto de i menos 1, logaritmo natural del valor absoluto de x más 2, y faltó otra cosa, si son integrales indefinidas. Más c. El c puede tomar cualquier número real y se pone de un solo lado porque pueden ponerlo de los dos lados, pero como son constantes arbitrarias, que esté de un lado, del otro o de los dos, es lo mismo, porque son números que varían, constantes. Entonces se escribe de un solo lado. ¿Y de cuál se escribe? De la variable independiente, porque lo que vamos a buscar es despejar la i, entonces más vale como del lado que está ahí, así ya lo vamos achicando. Bueno, esa ya es la primera expresión de solución general. ¿Por qué? Porque aparece la función incógnita y una expresión en la variable independiente y una constante arbitraria. Es una expresión donde aparece una familia de funciones y una constante arbitraria. Y como es de orden 1, una constante arbitraria. Ya es la primera expresión de solución general de la EDO. Pero se llama en forma implícita, porque no dice i igual a tanto. Entonces, ¿es solución general? Sí. ¿Por qué? Porque hay una expresión donde aparece una constante arbitraria de integración. Pero es implícita. Ahora, si bien está toda la respuesta ahí en el libro, traten sin ver de despejar i. ¿Qué harían? E a la... Yo voy a usar un método que no está ahí en el libro. Que no está así en el libro, en la fotocopia. ¿Vos qué dijiste? Aplico e a la logaritmo natural de i menos 1 igual e a la logaritmo natural de x más 2 más c. ¿Estamos hasta acá? ¿Está bien? ¿Cómo siguen? ¿O qué queda? No es de Edo lo que le estoy preguntando, es de la escuela. Valor absoluto de i menos 1. ¿Y allá? ¿Y en la C? No. Claro. Acá tiene que ser primero un cambio. Y es, cuando en un exponente tienen una suma, es producto de potencias de igual base. E logaritmo de x más 2 por e a la c. Producto de potencias de igual base. Se suman los exponentes. Pero también como es un igual pueden ir a conveniencia. Ahora sí lo que dijeron antes. Valor absoluto de i menos 1 igual valor absoluto de x más 2 por e a la c. ¿Y ahora? Si c toma cualquier número real, e a la c, ¿qué resultado les va a dar? ¿Qué les parece?
constante. una constante, pero lo que dijeron acá. ¿Qué dijeron? Positiva. Entonces, da una constante positiva. Entonces, generalmente, en vez de poner E a la C, se pone K. O una letra que no hayan usado. En vez de E a la C, K. Y se aclara K perteneciente a los reales positivos. No, es para no borrar tanto, pero bueno, ahora lo escribo. No estaba pudiendo encontrar acá el cursor. Oh, no. Quería borrar. No estoy pudiendo encontrar el cursor, no. Bueno, se lo escribe en otro renglón. No quería escribir tanto. Les queda. No. Perdí el cursor, ese es el tema. El lápiz. Ahí está. Lo borro para que sepan cómo les queda ahí directamente. Así. Ahí quedaría. ¿Está? ¿Y ahora cómo siguen despejando? Porque falta todavía el valor absoluto. ¿Cómo siguen? Valor absoluto de i menos 1 igual valor absoluto de x más 2 por k con k positivo. Dos casos. Con el valor absoluto hay que desdoblar y plantear dos casos, para los positivos o los negativos. Entonces, hay una propiedad de valor absoluto que si les dice el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B, ¿cómo son A y B? No. Entre ellos, A y B. Si sus valores absolutos son iguales, ¿cómo son entre ellos? ¿Iguales? U opuestos. Porque 3 y menos 3 son opuestos y tienen el mismo valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, se aplica esa propiedad. ¿Se escucha en el Meet? Sí, se escucha. Bueno, entonces se aplica esa propiedad y se dice i menos 1 es x más 2 por k o i menos 1 es igual menos x más 2 por k. ¿Está? Y hay una forma de juntar esas dos ecuaciones en una, que es decir, i menos 1 igual a por x más 2, pero ¿a qué valores puede tomar? ¿Qué valores les parece que puede tomar A, la constante A? ¿Reales positivos? ¿Todos los reales? ¿Qué les parece? Si tengo que juntar las dos ecuaciones anteriores. Reales excepto el 0. Reales excepto el 0, dicen en el MIT. ¿Cuál les parecen de las tres que dijeron? ¿Todos los reales positivos o reales menos el 0? ¿Qué dicen? Reales positivos hay que descartarla de plano, porque si tenemos en las dos expresiones anteriores una positiva y una negativa, si decimos reales positivos, estamos descartando así con una guadaña los negativos. ¿Está? Y ahí ya le dije la respuesta. Si decimos positivos y negativos, ¿cuál no estamos enganchando? El 0. Así que si quieren juntar las dos expresiones anteriores, se dice A pertenece a los reales menos el 0 o de igual manera pueden poner A distinto de 0. Es lo mismo. Y por último, ¿qué van a hacer para despejar I? Pasan el 1 sumando. Y ahí ya es la solución explícita. ¿Está bien? Bueno, voy a borrar esto. Así que me avisan si ya lo puedo borrar.
porque si no mancha todo lo que está abajo. Pasan el 1 sumando. Y todas que están ahí son expresiones de la solución general, porque en todas aparece una constante de integración arbitraria. Ahora, fíjense en que yo les dije, hay veces que se va a poder despejar y otras que no. Este es el caso en que se puede despejar, al margen que no sepan las propiedades del logaritmo, pero se puede despejar. Entonces hay que llevarla a la forma explícita. Se despeja la i. Pregunto, ¿qué tipo? Esa es la familia de funciones solución. ¿Qué tipo de funciones son? Lineales. O sea, las gráficas van a ser rectas. Después vemos las gráficas. Pero antes, ¿qué faltaba comprobar o analizar? No, comprobar. ¿Qué faltaba analizar? Si la que sacamos era solución. ¿Cuál sacamos? I igual a 1. Nos preguntamos, ¿esa que sacamos? I igual a 1, que está acá arriba. ¿Será solución? Esta. ¿Qué hay que analizar? Si está reemplazada en esa ecuación, la verifica. ¿Qué les parece? Sí. ¿Por qué? Si es una constante, la derivada, ¿cuánto vale? 0. O sea, si la derivamos, acá queda 0 porque es una constante. ¿Y acá qué nos quedaría? 1 menos 1 sobre x más 2. ¿Cuánto les da eso? 0. ¿Lo verifica? Sí. Entonces, es solución. Y tienen que hacerlo porque si no, no están expresando el conjunto solución. Hay que analizar entonces si esa que dejamos afuera es solución. En este caso sí es. Y había otra cosa. Primero analizar si era, porque si no era, chau, la descartan, listo, se terminó el problema y esa es la solución total, el conjunto solución. Pero en este caso sí es solución. Nos preguntamos, segundo paso. Entonces, acá concluimos que i asterisco igual a 1 es solución. Y después vamos para acá abajo y nos preguntamos, ¿hay algún valor de la constante arbitraria que le demos un número y que nos quede i igual a 1? Cero. Sí, hay y 0. Es decir, que si c vale 0, justo nos queda c igual a 0 genera i asterisco igual a 1. Entonces, ¿qué se hace? En vez de decir la restricción c distinto de 0, se dice todos los reales c. Y ya vamos a esa que estaba separadita. ¿Está bien? ¿Estamos? Ojo con la secuencia. La dejamos afuera, aplicamos el método, pero después volvemos y analizamos si es función. Si no es función, caso cerrado. Y si es función, vemos si la podemos pescar con algún valor de constante. Si es así, agregamos esa constante y pasado en limpio, quedaría juntando, acá está resuelto, ¿no? Fíjense en que es este recuadro acá lo último. Fíjense en que antes decía c distinto de 0 y ahora c cualquier número real. Porque le agregamos que si c vale 0, obtenemos esa que dejamos separada. Y acá sí están cubiertas todas las soluciones. Y esta es la solución general, pero además es el conjunto solución, porque abarca todas. No quedó ninguna por fuera. ¿Está bien? ¿En Hola.
cortó. Hola, hola. Sí, sí, Hola, Sí, hola, pero- hola. Ah, ¿se Profe, se escucha? escucha. Ah, bueno. Bueno. Esto es una adrenalina increíble. Tremendo. Después ya queda todo cortado. Bueno, como acá bien dijo el compañero, el aula 1 son todas rectas. Y si las graficamos, perdón, ¿qué cambian de esas rectas? Lo que caracteriza a las rectas, ¿qué es? Pendiente y ¿qué más? Al ordenar el origen. ¿Acá qué cambia de esas rectas? La pendiente y ¿qué más? Si distribuyen eso, les queda igual Cx más C por 2 más 1. La pendiente cambia, pero la ordenada del origen también cambia, porque es todo el resto. ¿Estamos? Entonces van a ser rectas, todas rectas, son todas el mismo tipo de curva, rectas, que cambian la pendiente y la ordenada del origen. La que está en rojo ahí es la que habíamos dejado afuera por el método y la incorporamos después. El puntito que está vacío, ¿por qué les parece que ese puntito está ahí vacío? ¿Cómo? Sí, ¿qué punto es? El menos 2, 1. Sí. ¿Por qué les parece que está vacío ese punto menos 2, 1? Exactamente. Si reemplazamos, yo voy a ir hacia atrás, ustedes lo tienen en la diapo. Fíjense en la original, que era en el denominador x más 2 decía, o sea, de dato, y no por el método, de dato que hay que excluir. El 0 no. Las x que anulen el denominador, que en este caso es menos 2. ¿Está bien? Y no es por el método, es por la ecuación. Entonces, de dato, por la estructura de la ecuación, x tiene que ser distinta de menos 2. Por eso, ahí está excluido ese puntito. Y no es solo ese puntito. Si x no tiene que ser igual a menos 2, ¿qué se excluye? No es solo ese puntito. ¿Qué sería? No. Si está excluido el punto no tiene imagen. Pero si yo digo x tiene que ser distinto de menos 2 y estamos en el plano, ¿qué es? Bueno, una recta. Una recta que, ¿cómo es esa recta? Agujereada. Vertical. Entonces lo que estamos excluyendo acá no es solo el puntito, es toda la recta de ecuación, esta estamos excluyendo. Esta recta estamos excluyendo que tiene ecuación x igual menos 2. No tienen que poner nada sobre esa recta. ¿Está? Porque eso anularía el denominador de arranque y queda mal. Es un error. Entonces, bueno, esa sería la familia de funciones solución de la EDO que nos daban. Y habíamos dicho ayer que había dos maneras de enganchar soluciones particulares. Una era darle valores arbitrarios a las constantes. En este caso, por ejemplo, en el de acá, si quisiéramos una una solución particular, ¿qué hay que hacer? ¿Qué harían? Darle un valor a C, el que quieran, cualquier número real. Si le dan justo el valor 0 es el que ya habíamos dicho, la constante en 1. Si le dan valor 1, ¿qué queda? X más 3, que sería esta que está acá, esta que está acá. Esa sería. Si le dan el valor 2, bueno, van cambiando la pendiente para un lado, para el otro, ¿sí? Ahora, generalmente no se les va a decir, denle un valor y listo. Se van a obtener a partir de del PBI
aquella función que verifica la ecuación diferencial y las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajando muy prolija y metódicamente, encontrar el conjunto solución y después despejar la constante con el valor de un punto de paso. ¿Está bien? ¿Estamos? Acá hay un ejemplo. Si nos dijeran el PBI, la ecuación que nos dieron antes, pero además nos dicen que el de 1 es 7, hacemos todo el procedimiento como hicimos antes y acá nos dicen si vale 1 es 7. No está acá. Acá. El camino 1 es, obtenemos la familia de solución, reemplazamos la x por 1, la imagen por 7 y despejan la constante. Y ahí ya tienen la solución particular del PBI. El camino 2 se los dejo para que lo vean ustedes en sus casas, porque hay que ver con paciencia los pasos otra vez, ¿sí? Véanlo con tranquilidad, basándose en lo que vimos. Llegan a lo mismo, obviamente. Tienen que llegar a la misma solución. Y ahí es la que está pintada en azul. No se ve mucho, pero este es un azul. Este que está acá. Ese es azul, ¿sí? Esta. Y esa es la solución particular, solución del PBI. Obviamente que para hacer solución del PBI tiene que ser primero solución de la EDO y además solución del valor inicial. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Porque este ejemplo que vimos era un ejemplo fácil dentro de todo, porque con herramientas algebraicas de matemática 1 y de la secundaria y de el ingreso, se despejó rápido, todo bien. Y si se fijan, no apareció ninguna solución singular. Pescamos todas a partir de la solución general. Porque esa que en un principio estaba separadita, la pudimos incluir en la solución general. Entonces no es singular. Parecía singular, pero resulta que la incluimos en la general. Pero ahora vamos a ver este otro ejemplo. Este que está acá, que también estaba de ejemplo ayer, que es una EDO de primer orden, porque aparece hasta la primera derivada. Y cuando lo resolvemos, esta se resuelve a variables separables, todo igual que la de recién. Y nos queda como conjunto solución, esta sería la solución, la forma explícita de la solución general. ¿Por qué de la solución general? Porque aparece una constante arbitraria. Entonces, primera reflexión que tiene que ver con matemática 1. ¿Qué tipo de funciones, qué tipo de curvas van a ser que se llama curvas solución o funciones solución? Porque estamos en EDO. ¿Y qué dijimos que eran EDO? Ecuaciones diferenciales ordinarias, donde la función incógnita es una función escalar. Y si es una función escalar y el dominio es un conjunto, por ejemplo, de reales, sus gráficas son curvas planas, curvas en el sistema cartesiano XY. ¿Está bien? Por eso a veces se le dice de manera indistinta, como está ahí, familia de curvas solución o familia de soluciones o de funciones solución. Lo pueden usar indistintamente, si se acuerdan lo de matemática 1. Esa familia de curvas, si ven la estructura algebraica, ¿qué funciones son de las que vimos en matemática 1? Cúbicas. Y si el número C está sumado a la variable independiente, ¿qué hace sobre las gráficas? ¿Qué transformación gráfica hacía? Sumar un número a la variable independiente y después lo aplican al cubo. Se traslada horizontalmente. Entonces, eso conviene hacerlo, ese repaso de matemática 1, antes de graficar,
para ver si tiene coherencia lo que están graficando. Son todas funciones cúbicas que las desplazaron horizontalmente una respecto a la otra. ¿Cuánto? Y depende de la constante. O sea, esta expresión es la solución general y estas que están acá son distintas soluciones particulares con distintos valores de constante. ¿Está bien? Todas se desplazan horizontalmente a la derecha o a la izquierda según el signo de Z. ¿Estamos hasta acá? ¿En el Meet? Sí. Ah, bueno. Le ponen en suspenso ustedes, en el Meet. Bien. Pero ahora se agrega en este ejemplo una solución particular. Y es la que dejamos afuera. Se los dejo de tarea que lo trabajen por variables separables, pero cuando pasen dividiendo, van a tener que dejar afuera si pasamos i a la 2/3 por separado. ¿Qué tendrían que dejar afuera? Si hacemos diferencial de i sobre diferencial de x igual i a la 2/3. Y tenemos que pasar dividiendo i a la 2/3. ¿Qué hay que aclarar acá? Para pasar eso dividiendo. Que no puede ser igual a 0. ¿Qué cosa no puede ser igual a 0? El i a la 2/3. Exacto. I a la 2/3 no puede ser igual a 0. ¿Y cuándo sería i a la 2/3 igual a 0? Cuando i valga ¿cuánto? 0. Si i vale 0, la tenemos que dejar afuera. Entonces nos preguntamos, ¿es solución i igual a 0? ¿Es solución esta de esa ecuación? ¿Qué les parece? ¿Cómo derivan la función i igual a 0? ¿Cuál es la derivada de i igual a 0? ¿Eh? 0, porque es una constante. I igual a 0, derivada de 0. Y si hacen 0 a la 2/3, ¿cuánto les da? 0. ¿Es solución entonces? Sí, si les queda 0 igual a 0. ¿Está bien? La derivada es 0. 0 a la 2/3 es 0. ¿Es igual? Sí. Por dos caminos diferentes, pero les queda que sí es solución. Sí es solución, porque les queda 0 igual, 0 a la 2/3, que es 0, es solución. ¿Estamos? ¿Se puede obtener i igual a 0 con algún valor de c de la solución general? ¿Hay algún valor de c que haga que todo le quede igual a 0? Acá dicen que no. Allá. Algo elevado al cubo, ¿cuándo va a ser 0? Cuando sea 0. ¿Qué estoy elevando al cubo? X sobre 3 más c. Por más que le sume algún número acá, cualquiera sea, ¿me puede dar 0? No. Pero si x es 3, es solo para esa x. Acá es para toda x. No. No hay forma que para toda x, acá dijo la compañera, lo repito en el Meet, si x vale 3 y c vale menos 1, les queda 0, pero eso es un punto. Acá necesitamos que todo les quede 0. Entonces no hay ningún valor de c que permita obtener la función nula, que es solución. Entonces se llama a esa función separadita
solución singular. Porque es solución, es decir, que verifica la EDO, pero no la podemos pescar, enganchar, rescatar, dándole un valor a la constante en la solución general. ¿Está bien? ¿Está con esto? Es solución general. Perdón, singular. Entonces, el conjunto solución quedaría formado por las dos cosas. El conjunto solución sería entre llaves igual x sobre 3 más c al cubo con c perteneciente a los reales y la función nula. El conjunto solución abarca a todos. ¿Está? Bueno, entonces, acá hay otro, uy, qué rápido pasó. Acá hay otro ejemplito de otra ecuación diferencial, el de acá arriba, esta digo, que también es una EDO de primer orden. También se puede separar variables porque lo primero que hacemos es I por I' lo pasamos al segundo miembro, primer paso. Diferencial de I, segundo paso, lo expresamos, perdón. Primer paso, I menos I' pasa al segundo miembro. Segundo paso, I' lo expresamos como diferencial de I sobre diferencial de X. Tercer paso, queda separar las variables, entonces nos queda, vengo por acá, X igual menos I por I'. X igual menos I diferencial de I sobre diferencial de X. X diferencial de X igual menos I diferencial de Y. Y ahí integramos. Cuando integramos nos queda X cuadrado más C y menos I cuadrado más C. Ah, no, pero no. X cuadrado sobre 2 más C menos I cuadrado sobre 2 más C. Lo que pasa es que el sobre 2 se cancela porque cuando despejen, entonces nos queda X cuadrado sobre 2 más C igual menos I cuadrado sobre 2. C perteneciente a los reales. Y si juntamos todo de un miembro, pasamos a la que está acá arriba. De acá pasamos a esa. Es lo mismo, pero se juntan X e Y de un lado, les queda X cuadrado sobre 2 más Y cuadrado sobre 2 igual a menos C, pero como C es arbitrario, menos C es arbitrario, y el 2 lo pasa multiplicando 2 por C arbitrario, les queda un gran C arbitrario. ¿Está bien? ¿Qué curvas son? Primero, ¿son curvas? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Son curvas eso? X cuadrado más Y cuadrado igual a C con C perteneciente a los reales. ¿Qué dicen? ¿Qué curvas son? Si son curvas o no son curvas. ¿No estaría bien qué? Sí, pero en la otra también había dos incógnitas. Igual C por X más 2 al cubo, qué sé yo. Acá pregunta si está bien que las dos incógnitas sean al cuadrado. ¿Qué pasaba cuando teníamos estas ecuaciones con las dos incógnitas al cuadrado? Exactamente. Pero hay algo antes.
X cuadrado más Y cuadrado igual a C, con C perteneciente a todos los reales. ¿Es factible? Si ustedes hacen un número al cuadrado más otro número al cuadrado, ¿qué les da de resultado? ¿Positivo o cero? ¿Les va a dar todos los reales? No. Pero, ¿qué ocurre? Esa expresión verifica la ecuación. Entonces, es la solución general que se dice formal. ¿Por qué formal? Porque formalmente si derivan y reemplazan, verifica. Pero no tiene sentido tomar números reales, constante negativa, porque no hay validez. X cuadrado más Y cuadrado no. Pero de forma sí lo verifica, porque cualquier número derivado les va a dar cero, o sea que no importa si es positivo o negativo. ¿Está? Primera cuestión. Segunda cuestión, si la constante fuera cero y queda X cuadrado más Y cuadrado igual a cero, ¿qué es? Un punto. O sea que tampoco hay función, ahí hay un punto. Y la tercera cuestión es la que dijo la compañera. Supongamos que fuera X cuadrado más Y cuadrado igual a C, pero C número real. ¿Qué les queda? ¿Qué curvas quedan? ¿Qué curvas quedan? Circunferencia, aparte están graficadas, no quiero ser... Está la respuesta ahí. Quedan circunferencias. Y si son circunferencias, ¿pueden ser las gráficas de funciones escalares? No. O sea, lo que dijo la compañera antes, que a cada X le correspondería 2Y o a cada Y 2X, no pueden ser las circunferencias el conjunto de curvas solución de una EDO, porque el conjunto de curvas solución de una EDO son funciones escalares. No pueden ser las gráficas de una circunferencia porque no son gráficas de funciones escalares. ¿Está bien? Entonces, ¿con qué se quedan? Con un cuadrante, con dos cuadrantes, los de arriba, los dos de abajo, con un pedacito, pero tiene que ser algo donde sea función, gráfica de una función escalar. Es decir, que pase la prueba de la recta vertical que vimos en la primera clase de matemática 1. ¿Está bien? En este ejemplo está pintado lo de abajo, pero podría ser cualquier ejemplo. Se van a tener que fijar qué es lo que están estudiando. Si les dicen algún dato más, en este ejemplo se toma la parte de abajo y ahí lo que vos habías dicho, los positivos y los negativos, ¿con qué nos estamos quedando? ¿Con los positivos o los negativos? Con los negativos. Entonces, si acá despejamos x y cuadrado igual menos x cuadrado más c, y acá cuando aplicamos raíz cuadrada, menos x cuadrado más c, ¿qué les queda de este lado? Valor absoluto de y. No, ahí ya pasé la raíz. Pero acá quedan las dos soluciones. Por eso no es función. Entonces nos queda igual raíz de menos x cuadrado más c o el otro. Menos, acá hay un menos. Y eso dependerá con qué se quedan de lo que estén modelizando. En este ejemplo está muy así como tirado. Como pintamos la parte de abajo, nos quedamos con la raíz negativa, pero está como ejemplo acá. Tienen que ver, en el problema que les den, con cuál se quedan. ¿Está bien? Acá entonces nos quedamos con el tercer y cuarto cuadrante, que es la semicircunferencia de abajo. Bueno, ahí no se va a superponer, pero es la segunda raíz, la que está a la derecha, con el signo menos. ¿Está bien? Exacto. O si vos estás estudiando, por ejemplo,
Si el modelo te dice que estudias una magnitud que ya sabes que es positiva, te va a quedar con la raíz positiva. Pero si estás estudiando la altura respecto al nivel del mar, pero estás en las profundidades, las alturas van a ser negativas. ¿Está bien? La posición. ¿Sí? O si estás estudiando la temperatura en grados Celsius en un día helado, lo más probable es que modelice con los negativos. ¿Está? Bueno, ahí está la raíz, quedó ahí abajo, pero es la negativa. Bueno, acá está lo que vimos. Repasando. Si son E2, las soluciones son funciones escalares, por eso se habla de soluciones, familia de soluciones, familias de curvas, solución. ¿Por qué? Recordando matemática 1, si son funciones escalares con dominio conjunto con un intervalo, la gráfica va a ser una curva. Y ahí están todas las variantes, ¿no? Dentro de las soluciones estarán, habíamos dicho, el conjunto de solución abarca todas las soluciones. Solución general más singulares, ¿sí? Y después están las soluciones formales, estas que les mencioné recién. Ah, bueno, me olvidé esto, ya lo dijimos. La forma explícita, si está despejada la función incógnita. La forma implícita, toda mezclada. Y acá hay, bueno, los ejemplos que según alguna restricción nos darán con qué parte nos quedamos. Este ejemplo, que está acá agregado, sería un ejemplo, el último que apareció, en el cual no se puede explicitar la solución. Pero no es que no se puede porque no me sale. Hay una diferencia entre que no se puede y que no me sale. Si no me sale, no pueden decir no se puede explicitar, es no me sale explicitarlo. Tendrán que repasar las propiedades algebraicas, bla, bla, y lo explicitan. Pero esta que está acá, no hay forma de explicitarla. No se las vamos a tomar, les digo, ¿no? Pero para que sepan qué es que no se pueda. No es que es difícil, sino que por más que trabajen con todas las propiedades de números reales, no lo van a lograr despejar. No hay forma de sacar factor común, denominador común, agrupar, no. No hay forma. No le vamos a tomar esto, les aviso. Son formas implícitas, que no es lo mismo que la que vimos recién de la circunferencia, porque esa sí se puede despejar con cierto trabajo algebraico y con ciertas restricciones, tomando las raíces positivas o las negativas, se puede explicitar. En este último no se puede explicitar. Un caso aplicable al de las de recién, de la circunferencia, es que nos dijeran esta situación, que tiene que ver con matemática, repasar un poco de matemática 1, que nos dice, dada la curva que pasa por el punto P sub 0 de coordenada 0, 5, tal que en cada punto P genérico móvil de la curva, pero en todos los puntos pertenecientes a esa curva, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto genérico, en cualquiera, sea igual al opuesto del cociente entre su abscisa y la ordenada. Entonces, hay que traducir lo que dice esa frase con los conocimientos de matemática 1. ¿Cómo reemplazarían pendiente de la recta tangente a una curva en un punto? Pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. ¿Qué era? La derivada. Cociente, opuesto del cociente entre la abscisa y la ordenada del punto. ¿Qué sería? ¿Cociente qué es? La división. Entonces, ¿qué nos queda? Opuesto del cociente entre la abscisa y la ordenada.
No, opuesto es el menos. Les queda así. La pendiente de la recta tangente igual menos x sobre y. Y recordando de la derivada, si esa curva es una curva plana, está sobreentendido que es plana porque dice todo punto de la curva de coordenadas x, y, o sea que estamos en el plano, es una curva plana. Y suponiendo que es la gráfica de una función escalar, podemos plantear un problema de valores iniciales. Derivada igual a menos x sobre y, y con el punto de paso que nos dan, p en 0 igual a 5, perdón, p sub 0, 0, 5, acordándonos de matemática 1, si un punto de coordenada 0, 5 pertenece al gráfico, la ordenada es la imagen de la abscisa. ¿Se acuerdan? Entonces, es esta otra traducción. Si este punto pertenece a si pasa la curva por 0, 5, la ordenada es la imagen de la abscisa. Y ahí se genera el PBI, con la EDO y con la condición inicial. ¿Está? Y esa EDO es de primer orden y se pueden separar las variables. Y además es la que resolví antes. Porque si escribimos diferencial de y sobre diferencial de x igual menos x sobre y, nos queda y diferencial de y menos x diferencial de x, integramos y llegamos a lo que hicimos antes. Es la que trabajamos antes, que ¿qué habíamos dicho? ¿Qué curvas son? Circunferencias. ¿Y con cuál nos quedamos? La que pase por 0, 5. ¿Dónde está el punto 0, 5? ¿En qué lugar del plano? ¿Pero qué? Es un punto. 0, 5. ¿Dónde está? Primer ¿En qué? cuadrante. No es el primer cuadrante. Sobre el eje Y. ¿Pero a dónde? Sobre el eje Y, ¿para arriba o para abajo? Para arriba. Entonces nos quedamos con la mitad superior de la circunferencia. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces ahí, bueno, esto que habíamos dicho antes. Ahí está lo de la solución formal, que les decía antes. Formal porque en forma lo verifica para cualquier número real. Pero solamente tiene sentido para valores positivos de la constante. Porque si no, no hay curva. Ahí está. Si el punto es 0,5, valorizamos la x por 0, la y por 5, despejamos, la constante nos queda 25 y de todas las curvas nos quedamos con x cuadrado más y cuadrado igual a 25, pero no con toda la curva, solamente con la mitad superior. ¿Por qué? Porque si es una EDO, el conjunto solución es una función escalar. Perdón, el conjunto de solución no. Una solución es una función escalar. Entonces no podemos pintar toda la circunferencia. Pintamos la parte de la circunferencia que cumpla con los valores iniciales. No pueden pintar toda. La respuesta a ese PBI es solamente lo que está en azul, que no sé si se ve, pero arranca acá, taca, 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 hasta acá. Esta es la curva, no es toda la circunferencia, ¿eh? Porque si no, no sería gráfica de una función escalar. Y estamos en EDO. En EDO las soluciones son funciones escalares. Las gráficas tienen que pasar la prueba de la recta vertical. ¿Estamos? No van a pintar toda la circunferencia porque va a estar mal.
¿Está bien? Eso es conceptual. No pinten toda la circunferencia porque no es gráfica de una función escalar. Bueno, yo cortaría acá, porque acá viene otro método que se los dejo, hago la introducción de las EDO, pero el método es todo esto. Y es bastante engorroso. Y darlo cortado, después de todas maneras Santiago lo va a tener que empezar a dar, porque la verdad que como la computadora estuvo que se cortaba el sonido, perdí bastante tiempo, así que la idea era darlo hoy, pero no vamos a llegar. Va a quedar trunco, prefiero introducir el tema y el método lo ven con detalle con Santiago. Entonces, recuerden que si estamos hablando de EDOs lineales, la función incógnita y sus derivadas no pueden estar multiplicadas por sí mismas, ni entre ellas, ni por expresiones de ellas. Tiene que aparecer la i, si se llama i, la i', multiplicada por otras cosas que no tengan nada que ver con ellas mismas. ¿Está? Que sería esta forma que está cuadradita en rojo. ¿Sí? Donde P y Q tienen que ser, para ver este método, a ver, funciones continuas en algún intervalo común. Si logran identificar esas EDO que se van a llamar de primer orden lineales, ahí van a poder aplicar el método que sigue. Pero hago una aclaración. Dentro de esas EDO lineales se separan en dos grandes grupos. Aquellas que están exactamente igualadas a 0, es decir, que la función del segundo miembro, esta que está acá, es exactamente 0 en todo el intervalo, es decir, que es la función nula. Esas se llaman EDO de primer orden lineales homogéneas. En cambio, si la función de x la expresión de x del segundo miembro no es la función nula, son EDO de primer orden lineales no homogéneas. Y esta separación en dos grupos, ¿por qué les parece que será? Esta subclasificación. ¿Para qué las íbamos clasificando y separando? Para resolver por métodos. Entonces, cuando nos den una EDO de primer orden lineal, lo primero que hay que preguntarse ¿es homogénea o no es homogénea? Porque si llega a ser homogénea, ¿cómo se puede resolver? A variables separables. Como dijo el compañero acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que hacen si es homogénea? Expresamos y' como diferencial y sobre diferencial x y separan las variables. No hay que aplicar un nuevo método aunque sea lineal, porque es a variables separables. Se puede resolver separando las variables. ¿Está? Entonces, ojo con encasillar a que si son lineales van a tener que aplicar el método que van a ver con Santiago. No. Primero analicen si es homogénea, porque si es homogénea ya lo pueden ir resolviendo con el método de variables separables. ¿Estamos? ¿Está? ¿Se entendió eso que dijo el compañero? Y hay otro caso. Si justo P y Q son iguales, ¿qué se puede hacer? Pongamos que fuera P de X por Y igual a P de X. Se puede sacar factor común P y también se separan variables. Así que ojo que esto va a variables separables y primero pasamos restando. Después sacamos factor común P, nos queda 1 menos I, y 1 menos I
lo mandamos para el primer miembro. ¿Estamos? ¿Siguieron? Así que ojo con que decir, como son lineales, aplicamos el método que sigue. No. Como son lineales, tendrán que ver si son homogéneas, se resuelve separando variables. Y si justo tienen una posibilidad de trabajo algebraico y poder separar variables, siempre es preferible separar variables que aplicar el método que sigue, que es bastante largo. Entonces, ojo, esto también expresamos diferencial de y sobre diferencial de x y separamos variables. ¿Está? Así que cuando se dan estos esquemas para decir si tiene esta estructura, vamos por acá, esta estructura para acá, siempre, al menos yo insisto con que son esquemas, pero no rígidos, no taxativos. Tienen que analizar cada situación. ¿Estamos? ¿En el MIT? Profe, Sí. ¿por qué a Q le nombraste P? No, acá no es que a Q la nombre P. Supongamos que coinciden. Un ejemplo, si fuera y' más seno de x por y igual seno de x. Si les aparece así, coinciden P y Q. Ahí sacan factor común. ¿Ahí está? ¿Se entiende en el MIT? Sí, ahora sí, gracias. ¿Está? Entonces, antes de aplicar un método, clasifican y analizan. ¿Necesito este método o puedo tener otro más fácil? Y ahí deciden. ¿Qué pasa si no se dan cuenta? No pasa nada en realidad. Van a trabajar bastante más y van a llegar igual. Pero cuanto más trabajen y elijan el camino más largo, tienen más posibilidades de cometer errores. ¿Está? Así que bueno, siempre tratar de manejar la mayor cantidad de herramientas y para todos los casos que no se puedan separar variables, van a ir por el método de lineales. ¿Está bien? Bueno, ahora sí cortamos acá. Yo le digo a Santiago que arranque directamente con este método, que es el método de resolución de lineales de orden 1. ¿Está bien? ¿Acá alguna pregunta en sala 1? En el Meet. Meet. Hola, Meet. No, profe, gracias. ¿No? Para dejar corto la grabación.